Hola, igual que en el vídeo anterior, no me voy a detener en la teoría del capítulo, pero sí haremos algún ejercicio guiado y para eso voy a hacer esta grabación. Como en el anterior, en este caso vamos a hablar de la unidad de trabajo número 2 y que trata sobre entornos de desarrollo. Entonces, igual que en el anterior, tenéis un enlace a la unidad de trabajo en sí. Si lo abro aquí podéis verlo. Uy, he copiado el título, perdón. Voy a copiar aquí la dirección del enlace. Vale. Este sería el contenido de la unidad de trabajo. Voy a ir abriendo también el contenido de la presentación de esta unidad. Y podéis ver tanto el texto como la presentación de la unidad. En esta unidad hablamos de entorno de desarrollo. Entonces, bueno, podéis ver aquí algunos comentarios sobre diferentes entornos de desarrollo. Principalmente, como nos vamos a centrar en el lenguaje Python, vamos a utilizar una herramienta para las prácticas que se llama Jupyter Notebooks. Entonces, podéis descargar este ejercicio, que es una introducción a Jupyter Notebooks. Este ejercicio tiene un ficherito con extensión IPNYB. Lo voy a descargar, ¿vale? Si pincho directamente, ¿vale? Me saldría descargar. Lo voy a descargar en la propia máquina virtual. Guardar archivo. Me lo ha descargado en la carpeta de descargas por defecto de la máquina, que es esta. Yo voy a crearme una carpeta de trabajo en la que voy a meter estos documentos. Por ejemplo, aquí a partir de mi carpeta personal voy a crear una nueva carpeta. Le voy a llamar, bueno, voy a poner fundamentos de programación. Entro en la carpeta fundamentos de programación. Voy a crear la carpeta para la unidad 02. Y aquí voy a copiar este archivo. Bien. Estos archivos con extensión IPYNB se abren en una herramienta que se llama Jupyter Notebooks. Se puede abrir también online mediante Google Colab. Existen otras posibilidades, pero yo voy a utilizar Jupyter Notebooks. Entonces, abrimos la herramienta desde el menú. Puedo buscar aquí Jupyter Notebooks. Bueno, en realidad se llama Project Jupyter. Lo tengo instalado en esta máquina virtual. Cuando abro esta aplicación, me va a preguntar si permito abrir archivos con el navegador, porque esta aplicación recurre al navegador. Digo que sí. Y aquí tenemos ya el entorno de trabajo. Ahora voy a buscar ese archivo. ¿Veis que lo había guardado aquí en Fundamentos de Programación? Pues entro a Fundamentos de Programación, Unidad 2. Y aquí tengo el archivo. Lo puedo abrir. Y en este archivo puedo directamente programar. Entonces, ¿qué es lo que me dice el archivo? Bueno, pues este archivo contiene una pequeña introducción con texto que te explica un poco lo que es el lenguaje Python y tal. Y te da una serie de instrucciones. Aquí me dice, teclea import this, y en la siguiente celda, y ejecútalo con Shift Enter. Pues nada, pues hago esto. Escribo import this, y tecleo en mi teclado pulso Shift, la tecla de las mayúsculas, y el Enter. Con eso ejecuto el contenido de la celda. La celda no es nada más que un fragmento de intérprete de Python, donde yo puedo escribir código y le doy a Shift Enter y se ejecuta. Este código no tenemos que saber todavía lo que es, porque es algo avanzado de Python, pero bueno, simplemente es para que veáis que cuando yo ejecuto cosas, se obtienen resultados.
aquí me dice que teclee help. Pues yo tecleo help, entre paréntesis. Y aquí se obtiene el resultado de la instrucción help. Esto sería para obtener ayuda en Python. Bueno, simplemente era un pequeño contacto con los notebooks. En la tercera línea tiene un poquito más de trabajo, porque me dice: asegúrate de crear un fichero de texto denominado hola.py en la misma carpeta en la que estás ejecutando este notebook y que tenga como contenido una sola línea con este texto. Bien, aquí ya tenemos que saber utilizar el sistema operativo. Dice que en la misma carpeta. El texto, el contenido del archivo es solamente este. Me lo voy a copiar. Y ahora tengo que asegurarme de que aquí, en esta carpeta, hay un archivo. Pues nada, voy a crear un archivo de texto. Bueno, puedo, mejor aún, un archivo de texto plano, porque no me ha dicho que tenga que tener ninguna característica especial. Y se tiene que llamar hola.py, ¿vale? Esto es muy importante, lo ponía aquí abajo, es hola.py. Entonces no me vale que se llame txt, que es el nombre que le ha puesto por defecto. Cuidado con a los usuarios de Windows, porque normalmente a los archivos de texto les pone la extensión txt y si no lo tenéis configurado para ver las extensiones, os las oculta. Entonces el nombre del archivo en una máquina Windows puede ser diferente. Aquí, en principio, si yo le he puesto que le dé este nombre, le va a dar este nombre. Este es el archivo. Si hago doble clic, en principio me abre un editor de texto normalito, de los que tengo aquí en mi entorno Linux. Escribo el contenido que era print hola y lo guardo. Lo podría haber hecho de una manera un poco más friki, ¿eh? Los que ya saben manejar Linux, pues a lo mejor hubieran abierto aquí la terminal, hubieran visto el contenido y lo hubieran editado con el VI. Bueno, esto ya es avanzado, ¿vale? VI es un editor clásico de texto de Linux, o con el Nano, que es otro de los editores típicos de Linux. Pero yo no pedía tanto, solo pedía crear aquí un archivo que se llamara hola.py. Y dentro del notebook lo que tengo que hacer es lo que dice a continuación: ejecutar el código con tanto por ciento. El tanto por ciento run lo que hace es llamar al sistema operativo y decirle que ejecute un trozo de código. ¿Cómo lo ejecuta? Pues a través del intérprete de Python. Entonces, como lo que he escrito es un trozo de código Python, aunque todavía no hemos visto el lenguaje, pero podéis imaginar que lo que hemos escrito aquí es print, que es que escriba algo, que presente algo por pantalla. ¿Y qué es lo que va a presentar por pantalla? La palabra hola. Pues nada, si yo lo ejecuto, Shift, Enter, debería ejecutarse. Bueno, no me está ejecutando nada. La salida de lo que yo he ejecutado aquí debería aparecer a continuación, igual que aparecían estas. Algunas veces los notebooks se quedan colgados y me viene bien que haya pasado esto, porque así voy a refrescar el kernel de este notebook para que ejecute el código correctamente. ¿Cómo lo refresco? Con este botón, Restart the kernel. ¿Quieres que lo reiniciemos? Todas las variables se perderán, etcétera, etcétera. Sí, es decir que lo ejecute. Y me mantiene las dos celdas anteriores, estas se llaman celdas. Voy a ver si ahora me ejecuta esta. Vale, ahora sí lo ejecuta. Y por último, me dice: a continuación utiliza la siguiente celda para escribir y ejecutar los ejemplos que puedes encontrar en la primera unidad de trabajo. ¿Cuál es la primera unidad de trabajo? Pues creo que la tenía. Bueno, la primera unidad de trabajo la buscamos aquí en mi documento de enlaces. Todos estos enlaces os los voy a facilitar. Los tenéis disponibles. Aquí estaba la presentación del primer tema. Copio la dirección del enlace. Voy a cerrar alguna de estas. Voy a cerrar esta. Cerrar esta. Cambiarla y voy a cerrar esta. Bueno, aquí lo voy a escribir. Me dice que busque los ejemplos disponibles en esa unidad y que los ejecute. Pues en cuanto se cargue, lógicamente todo esto, si estos ficheros los tenéis descargados en vuestro home, todo esto es mucho más rápido. Lo estoy haciendo
directamente todo a través del navegador. Entonces, los ejemplos serían estos, ejemplos de tipos de datos. No los voy a copiar todos, voy a poner solamente, bueno, voy a poner algunos parecidos. Por ejemplo, estos de números, 1570. Dice aquí que ponga 1570. Le doy al Enter. Y ahí sale, aquí me dice la salida. Esto es como una calculadora. Yo pongo un número, más 80, y me dice el resultado. Otro de los ejemplos me salto aquí, por ejemplo, pongo este. ¿Vale? Voy a copiar esto, no me deja copiar. 5, doble igual, comillas 5. 5, doble igual, comillas 5. False. Me está diciendo que esto no es igual. Ya veremos en el siguiente capítulo los operadores de comparación, etcétera, etcétera. Alguno más, voy a saltarme aquí, por ejemplo, este. Voy a poner, bueno, 9.1 menos 31. Pues eso es un número decimal. No sé si era menos o más 31. Voy a poner menos 31. Bueno, esto no ha hecho ningún cambio. Si pongo un exponente más pequeño, por ejemplo 9.3 menos 3, pues esto lo convierte en el decimal correspondiente. Aquí no tenía espacio para escribir tantos ceros. Y por último, pues algunos de los ejemplos que hay aquí. Por ejemplo, vamos a ver este último, que dice que os da una idea de cómo maneja Python las cadenas de números. Entonces, si yo digo que esto es la letra A, que la multiplique por 3 y que a eso le sume Dios, pues sale A, Dios. Pues esto es todo por este capítulo. Seguimos en el próximo.